socializar este tipo de herramientas, porque lamentablemente en el tema de comercio exterior nosotros como país no hemos generado mucho avance a nivel de logística propiamente, ¿no? Entonces, todas estas herramientas de logística que faciliten los procesos de internacionalización, siempre van a aportar al desarrollo del comercio de Bolivia, y eso está bueno compartirlo. A mí me parece primero un emprendimiento excelente, y por otro lado de mucha utilidad, porque no hay ese tipo de servicios que nos faciliten, digamos, tener ese conocimiento previo, porque es una herramienta muy útil para los exportadores y los importadores, y claro, socializar esa herramienta, claro que sí. A ver, listo pues, licenciada. Muy bien. Tu clase. Vamos. Muy bien, aquí estamos. A ver, estoy de nuevo con... Ya, vamos a ver acá. Bueno, buenas noches a todos. A Weimar, Carlos, Eva, Carla, Laura, que ya estaba conversando con ella, Noelia, Freddy, Valquiria, Vania y Verónica. ¿Cómo están? A ver si se animan, y para vernos nos prendemos las camaritas para saludarnos antes de empezar la clase. Buenas noches. Ahí estás, Eva. ¿Cómo estás? Brigadita. Buenas noches. Me alegra. ¿Cómo estamos? A ver, Weimar, por ahí. Sí, buenas noches. Estoy con celular. Ahí estás. Muy bien. Sí. ¿Cómo estás? Igualmente, Weimar. Bien, gracias. Ahí los buenas tengo. Buenas noches, licenciada. Valquiria, ahí estás. ¿Cómo estás? Todos bien abrigaditos, ¿no? Nos está haciendo frío. Está haciendo mucho frío. Licenciada, buenas noches. A ver, Helen. Ahí está Carlos. Buenas noches, licenciada, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Bueno, me alegra, a ver, muy bien. Ahí está Helen. Eva, ya le he visto. Noelia. Noelia, no, Freddy no lo veo por ahí. Ahí estás. Ah, Noelia, ¿cómo estás? ¿Dónde está? Vania, Verónica. Bueno, me parece que ya estamos. Ahí está Vania, ¿cómo estás, Vania? ¿Todo bien? Sí, licenciada, buenas noches. Bueno, me alegra. Bueno. A ver, voy a compartir con ustedes. Bueno, vamos a arrancar un poco. Ustedes me van diciendo si estoy compartiendo la pantalla, porque la verdad que hay momentos en los cuales no sé si comparto o no. Vamos a ver aquí. Ahora sí creo que estoy compartiendo la pantalla. ¿Recuerdan un poco lo que habíamos visto la clase anterior? Un pequeño resumen. ¿Quién se anima a recordar un poco lo que habíamos hecho la clase anterior? ¿Alguien? Licenciada, buenas noches. Le habla Freddy Paxi. Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ya recuerdo lo que hemos tocado, algunos documentos necesarios, tanto lo que puede ser en la exportación como en la importación, ya sea la factura comercial, certificados de origen, carta aporte, documentos de transporte, licenciada. Es lo que recuerdo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? Acotando, licenciada, hemos visto sobre aspectos que se deben tener en cuenta, sobre gestión de documentos, los requisitos, certificados, cómo realizar el registro de exportadores,
Ya, muy bien. Como pasos previos, ¿no? Sí. El registro, la habilitación de nuestras facturas en el Servicio de Impuestos Nacionales, nuestro registro en el padrón de operadores, y les había dejado unos videitos, no sé si han tenido oportunidad de verlos. Y tampoco sé si han visto, había un video que les he dejado uno cortito de introducción a los Incoterms. No sé si lo han visto. Es uno cortito de unos 2 minutos o 3 minutos, que es un poco introductorio para iniciar la clase de hoy. ¿Lo vieron? No. Entonces, si hay silencio, es que no. Vamos a ver. Vamos a ver aquí donde está el videíto. No sé, ¿me confirman si estoy mostrando la pantalla de la plataforma, por favor? No, no sale. No, gestión de documentos. ¿No? No, no. No, estamos en la pantalla de gestión documental. A ver, entonces, voy a ver aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a compartir esta pantalla. ¿Ahora sí? Ahora sí. Muy bien, entonces, a ver. Vamos a partir de un video chiquito que nos va a introducir a lo que es Incoterm. Cuando algo va mal durante una operación comercial, ¿quién es el responsable? ¿El exportador? ¿El importador? ¿El transportista? En el comercio internacional existe una serie de términos comúnmente aceptados entre las partes que intervienen en una operación comercial internacional. Los Incoterms. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Desde ese momento, ha determinado los Incoterms en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. La última actualización ha sido realizada el año 2020. Los Incoterms son Licenciada, se cortó, pero el video. Sí, perdón, se ha cortado el video. Creo que se me ha ido el internet. A esta hora es bastante inestable. A ver, vamos a volver a ingresar para acabarlo de ver el videíto. A ver, me dicen dónde nos hemos quedado, por favor. ¿Qué ha sido la última parte que han visto? ¿Aló, aló?
A ver si me ayudan, porque la verdad ahorita no sé. Primero no sé si estoy compartiendo la pantalla, yo considero que sí, y no sé si están escuchándome. Y en tercer lugar, quiero saber más o menos hasta dónde han llegado a ver el video. Se le escucha. El video estaba iniciado. Ahí está bien. Ya, ahí estamos. Muy bien, continuamos entonces, desde ahí. Los 5 TEMS. Los 5 TEMS fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Desde ese momento, ha determinado los 5 TEMS en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. La última actualización ha sido realizada el año 2020. Los 5 TEMS son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades del exportador e importador Licenciada, creo que se cortó el audio o el video. El audio. El audio no se escucha. quedan claramente delimitadas las responsabilidades de cada una de las partes que intervienen en la operación. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Estábamos sin audio. Ahora, Sí, licenciada. al final, vamos a volver a hacer el tercer y último intento de ver el videíto. A ver, vamos a ver. Desde acá, ustedes me dicen, por favor, si se escucha más o menos desde ahí. En el comercio internacional existe una serie de términos comúnmente aceptados. ¿Se escucha? Sí, licenciada. Muy bien, gracias, gracias. Entre las partes que intervienen en una operación comercial internacional. Los 5 TEMS. Los 5 TEMS fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Desde ese momento, ha determinado los 5 TEMS en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. La última actualización ha sido realizada el año 2020. Los 5 TEMS son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades del exportador e importador en cuanto a riesgos, costes y trámites que compartan una operación de compra-venta. Toda transacción comercial internacional se plasma en un contrato de compra-venta. En este contrato de compra-venta, el exportador y el importador tienen que establecer quién se hace cargo de los costes de transporte, quién se responsabiliza de la mercadería en caso de deterioro y quién se hace cargo de los trámites aduaneros. El uso de los 5 TEMS no es obligatorio, pero su incorporación en el contrato de compra-venta es muy recomendable, ya que unifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades de cada una de las partes que intervienen en la operación. Ahora sí me imagino, ¿no? Sí, licenciada. Bueno, me alegro. Bueno, hoy vamos a entrar a ver justamente todo lo que se relaciona al tema de los 5 TEMS en su versión 2020, ¿ya? Lo que hemos visto en la primera clase, después de ver los 5 TEMS, a través de esta metodología de
estructura de costos de exportación y manejo de la cadena de distribución física, vamos a poder ver cómo se conjuncionan los costos y obviamente con los Incoterms, ¿ya? Voy a compartir con ustedes, a ver, vamos a compartir la pantalla. Aquí. ¿Me dicen ustedes si estoy compartiendo pantalla, por favor? Está compartiendo, licenciada. Muy bien. Entonces, como han visto ustedes en el video, el instrumento de los negocios internacionales más usado en el mundo son las reglas de Incoterms, ¿no? que fueron creadas por la Cámara de Comercio Internacional, el ICC, hace más de, qué sé yo, 60 años atrás, ¿no? Su uso es generalizado y además es aceptado en cualquier contrato de compra-venta en el mundo. Y, sin embargo, se puede decir que es común la interpretación errónea y frecuente de las reglas de Incoterms. Y vamos a ver, por ejemplo, que en nuestro país también no se aplican de manera correcta algunas de estas reglas, ¿no? Y eso en algún momento se puede considerar como una fuente de conflictos o litigios económicos entre compradores y vendedores. De hecho, es importante comprender las reglas en su forma y fondo, conocer su correcta aplicación, y además es importante aprender a interpretar y aplicar cada una de estas reglas, porque ello nos va a reducir los riesgos que como empresarios podemos asumir dentro de un contrato, justamente por la mala aplicación de los términos y las obligaciones a las cuales nosotros nos sometemos en su uso. El objetivo principal de las reglas de Incoterms es facilitar justamente la operativa del comercio exterior, las transacciones obviamente que se producen a raíz de esta operativa, ¿no es cierto? Y también nos ayudan a determinar los derechos y las obligaciones tanto del vendedor como del comprador. Cuando las reglas de Incoterms son utilizadas de manera correcta, las empresas tienen la seguridad de que están seguras de cuáles son sus límites en el reparto de las responsabilidades y obligaciones, ¿no es cierto? Conocen cuál es la referencia directa al transporte que se utiliza, dónde se entrega la mercancía y cuáles son los gastos y pagos que se deben efectuar, ¿no? Entonces, podemos decir que los Incoterms son términos que nos permiten acordar responsabilidades entre el exportador y el importador. Vamos a ver qué regulan los Incoterms. Por una parte, veíamos, por ejemplo, en el videíto que hemos compartido, ¿no? Que regulan son las condiciones de entrega de la mercancía, vale decir, donde el exportador es responsable de entregar la mercancía para su despacho, en qué condiciones la tiene que entregar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la distribución de los riesgos en la operación? O sea, hasta qué momento de toda la operativa el exportador, en este caso, porque estamos viendo los Incoterms desde el punto de vista de las exportaciones, hasta qué punto el exportador se hace responsable y asume el riesgo de la carga y en qué momento ese riesgo se transfiere al importador en todo el proceso. La distribución de costos de operación, o sea, hasta qué momento hasta qué parte de toda la cadena logística el exportador es responsable de los costos de esa operación, vale decir, el costo de, digamos, de generar la gestión documental, que es la que hemos visto, la contratación del transporte interno, la contratación del transporte principal, digamos, si es que hubieran seguros, o sea, hasta dónde van las responsabilidades del exportador. Y finalmente, la distribución de documentos de la operación se refiere a
hasta en qué momento el exportador se responsabiliza de generar toda la gestión documental o una parte de ella, ¿no? Y en qué momento el importador se responsabiliza de generar, digamos, toda la parte que le corresponde a él. De hecho, los Incoterms no regulan la forma de pago y el precio. Esos son aspectos que se encuentran delimitados, como se dice, en el contrato de compraventa. Tampoco los Incoterms nos hablan de la transferencia o la transmisión de la propiedad de la mercancía. Eso no, eso también se determina en el marco legal de los contratos. Y tampoco nos habla de las consecuencias del incumplimiento del contrato. Eso se regula dentro de los contratos de comercio exterior, ¿no? Los Incoterms, como habíamos visto, han ido cambiando y se han ido ajustando en función a la práctica comercial de los países y han ido, obviamente, también, si vale el término, modernizándose, justamente porque el comercio internacional también ha sido dinámico durante todo este periodo y sigue siendo dinámico, y además porque el comercio internacional ha sido transversalizado también por el uso y la aplicación de las tecnologías. Entonces, obviamente, hay prácticas comerciales que se han dado y que se han generado en estos últimos 10 años. Estoy hablando desde el 2010 hasta el 2020. Entonces, en este proceso de estas prácticas comerciales, de la dinamización del comercio internacional, de la modernización del uso y aplicación de las TICs, también se han generado modernizaciones, ¿no?, en las prácticas de comercio exterior. Y los Incoterms 2020 lo que hacen es recoger esas prácticas, ¿no es cierto?, e introducir algunas modificaciones en estos términos comerciales, de intercambio comercial, que se conoce con el nombre de Incoterms. No me voy a referir a los Incoterms del año 2010, sino más bien voy a entrar directamente a comentar con ustedes qué son los Incoterms 2020 y cómo es su aplicación y su uso dentro del ámbito del comercio internacional. Los Incoterms, podemos decir que hoy por hoy se dividen en dos grandes grupos, como ustedes pueden ver acá, que son los Incoterms polivalentes, por una parte. ¿Qué quiere decir polivalentes? Que su uso se aplica a cualquier medio de transporte, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el Export, el FCA, el CPT, el CIP, el DAP, el DPU y el DDP, ¿no? Estos 7 Incoterms se los usa y se los aplica cuando nosotros comerciamos diferentes mercancías utilizando diferentes medios de transporte. Sin embargo, los Incoterms marítimos, como su nombre lo indica, justamente se utiliza para el transporte, ya sea por vía marítima o fluvial, y son el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. En nuestro país, desde la perspectiva de las exportaciones, ¿no?, los Incoterms más utilizados son el Ex-Work, el CFR, el CIF y el FOB, ¿ya? Esos son y también el FCA, digamos, que serían los más utilizados en el ámbito de nuestra propia práctica comercial. Vamos a empezar viendo el Incoterm Ex-Work. Por sus siglas, Ex-Work quiere decir en fábrica, ¿no? En fábrica. ¿Esto qué quiere decir? Es una operación de compra-venta donde el vendedor, ustedes ven acá el gráfico, ustedes pueden ver acá, voy a ver si puedo habilitar bueno, me imagino que están viendo, ahora sí están viendo el puntero, ¿no? Me va a ser más fácil así. Entonces, en el Ex-Work, nosotros, acá ustedes ven la gráfica, el exportador entrega
la mercancía, la mercadería al importador en el lugar donde, o sea, en su fábrica, en las instalaciones del vendedor. Vale decir, puede ser la fábrica, puede ser su almacén, puede ser su depósito. Y la entrega justamente lista, o sea, embalada de forma apropiada para que sea manipulada y sea embarcada y pueda cruzar todo el tránsito internacional, ¿no es cierto? Y cubre los costos hasta este punto. El importador, ¿no? Si ustedes ven, los costos del exportador están determinados por esta flechita azul, que es bien pequeña, como ustedes ven acá, y es el importador a partir de este momento que asume todos los costos de la cadena, o sea, del transporte, hasta el país de destino. En este momento nosotros en esta parte estamos en el país de origen, porque obviamente somos exportadores, y en esta otra parte de acá, en la derecha, es el país, asumimos que es el país de destino, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos que asume el exportador? El exportador, los riesgos que tiene que asumir en realidad son muy pocos. Lo único que él tiene que hacer es entregar la mercadería lista para que sea transportada. Ahora bien, acá, en este Incoterm, hay que tomar en cuenta que el exportador, ¿no? No realiza la carga, ¿no? O sea, no realiza la carga de la mercancía al transporte que haya del importador. Es el importador el que realiza esta operación de manipuleo y de traslado de la carga sobre el camión. ¿Dónde se transfiere la responsabilidad? Y aquí es donde nosotros empezamos a ver ya la aplicación de los Incoterms. El momento en que el importador toma la carga para subirla al camión, en ese mismo momento se transfiere el riesgo de la carga, por más que la carga esté dentro de los almacenes del exportador o dentro de los depósitos del exportador, ¿no es cierto? Entonces, el ex-work lo que nos está diciendo es que en esta condición el exportador tiene la menor responsabilidad y corre los menores riesgos en todo el proceso de la cadena logística. ¿A qué se obliga, digamos, el exportador? Vamos a ver acá. ¿No? Entonces, el vendedor o el exportador, en este caso, se obliga a notificar al comprador que los bienes, la mercadería está lista para recogerla. Él tiene que asumir el costo de la verificación, el control de la calidad, la medición, el pesaje, el conteo y todo lo que está relacionado al empaque y embalaje del producto para que puedan empezar, para que puedas ser manipulado de manera correcta y pueda atravesar el tránsito internacional. Por otra parte, debe entregar las mercancías dentro del tiempo acordado en el marco del contrato, ¿no? Pero eso sí, como decíamos, el vendedor no está en la obligación de cargar la mercancía en ningún vehículo o medio de transporte. Se fue el audio. ¿Aló? ¿Jóvenes? Ya lo escuchamos, dice. A ver, vamos a ver. Nos hemos vuelto a salir. A ver. Acá. Entonces, a ver.
lo que decíamos, ¿no? El exportador, ¿dónde me he quedado aquí? En la factura comercial, creo que hasta ahí me han escuchado, ¿verdad? Sí, licenciada, dice que no. Muy bien. Entonces, aquí el exportador es el responsable de gestionar la factura comercial y la lista de empaque correspondiente, ¿no? Y proporciona alguna documentación local, adicional o complementaria cuando sea necesario. ¿A qué se refiere esto? En alguna situación puede ser que nos pidan alguna certificación que no sea la que nosotros hemos visto que es obligatoria, ¿no es cierto? Tal vez nos puedan pedir una certificación de alguna cámara de exportadores, de que somos, digamos, asociados a esa cámara, o alguna cámara de industria y comercio, qué sé yo. Entonces, cualquier documentación adicional que nos requiera el exportador y que no esté relacionada al despacho, podemos entregar en este momento. El comprador, por su parte, se obliga a acudir o enviar a su consignatario, es decir, al transportista, a recoger los bienes dentro del tiempo establecido, verifica la mercadería y asume todos los costos y riesgos a partir de ese momento en que la conformidad, los bienes tiene que pagar el precio según lo acordado, y él es el responsable de gestionar la exportación de la carga desde Bolivia, digamos, hasta el país de destino. En nuestro país, una de las prácticas más comunes en el ámbito principalmente de las micropequeñas empresas es hacer estas exportaciones bajo condición ex-work. ¿Por qué? Porque los micropequeños empresarios normalmente no quieren, digamos, asumir la responsabilidad de todo este proceso, porque cuando una empresa se abre a lo que es el comercio internacional, también necesita y requiere gente especializada que lo colabore en estos procesos, ¿no? Que los asesore, que realice las gestiones, los trámites. Y como ustedes ven, han visto que es necesario estar registrado en la aduana, es necesario estar registrado en el Cenavex, es necesario tener una serie de registros, y muchas veces los micropequeños empresarios no están en la condición de llevar adelante estas actividades o estos registros, o incurrir inclusive en estos costos, que si bien no son elevados cuando se trata de un micropequeño empresario, sí puede ser, digamos, le puede afectar dentro de lo que es su economía, ¿no? Entonces, gran parte de nuestras exportaciones se realizan de los micropequeños, vuelvo a decir, bajo esta condición ex-work. Ahora bien, los expertos dicen que esta condición ex-work en realidad no debería estar dentro del concepto de comercio exterior, porque no se hace ninguna gestión, el exportador no hace ninguna gestión de operación de comercio exterior, ¿no? O sea, para empezar, no está registrado en el caso específicamente de Bolivia, no genera, está haciendo solamente una factura comercial y está haciendo una lista de empaque y más nada, ¿no? Entonces, algunos estudiosos de los Incoterms dicen que en realidad este término debería desaparecer dentro de lo que es los Incoterms, o de otra manera solamente se debería utilizar en el ámbito nacional, ¿no? Para moverse, digamos, en casos, por ejemplo, de envío de mercaderías desde La Paz hasta Pando o hasta regiones un poco más alejadas. El segundo término que nosotros vamos a ver es el FCA. O sea, dentro de todo el proceso, ustedes van a ver que Free Carrier vendría a ser, fíjense en el gráfico, acá ustedes pueden ver, el Free Carrier quiere decir francoporteador, ¿ya? Este Incoterm es uno de los más potentes y con más posibilidades porque nos permiten una mayor movilidad, digamos, y flexibilidad en el manejo y en la entrega de la carga. Free Carrier, ¿no? Implica que, fíjense acá ustedes, las flechitas azul nos está mostrando las responsabilidades del vendedor o del exportador. En este caso, a diferencia del ex-work, el Free Carrier, ustedes ven que la mercadería está sobre el camioncito, ¿no? Entonces, el exportador lo que hace es, ahora
se responsabiliza de disponer la mercadería sobre el transporte. ¿En qué momento se transfiere el riesgo? El riesgo de la carga se transfiere el momento en que el exportador ha puesto la carga sobre el camión. En ese momento, entonces, el riesgo se transfiere al importador. Y a partir de entonces, el importador corre con todos los costos de exportación, ya puede ser la contratación del transporte internacional, del transporte principal, los seguros en caso de que él considere que lo quiera hacer, porque bajo este formato los seguros no son obligados. Pero en todo caso siempre se recomienda que el importador asegure la mercadería, porque ya el momento en que la carga está sobre el camión, el riesgo que pueda suscitarse o por algún accidente o por alguna mala manipulación o cualquier pérdida o daño a la mercadería ya es responsabilidad de él. Entonces, el free carrier puede ser utilizado en esta forma, como también puede ser utilizado en esta otra modalidad. Por ejemplo, acá en el segundo dibujito ustedes ven que acá el exportador, la flechita azul que nos está diciendo hasta dónde van los costos y hasta dónde van los riesgos, es más grande o más larga, ¿no? Se extiende más que en la primera figura. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el free carrier también nos está diciendo, nos está marcando que el exportador puede entregar la mercadería sobre el transporte en alguna terminal, en algún almacén o en algún depósito que le diga el exportador. Es decir, puede decirle, yo quiero que me entregues la mercadería free carrier, digamos, en mis depósitos de El Alto. Y la fábrica del exportador puede ser que esté, digamos, en la zona sur, ¿no? Entonces, es responsabilidad del exportador ir hasta El Alto y llevarle la carga, transportar la carga y ponerla sobre el camión que él contrate, que va a ser el transporte internacional. Ese costo lo asume el exportador. Y el riesgo también en ese proceso, en ese tránsito, en ese momento de transporte local, también lo asume el exportador. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros estamos vendiendo en condición ex-work? Por ejemplo, estamos vendiendo acá, yo voy a volver aquí. ¿Qué pasa si nosotros estamos vendiendo en condición ex-work y la gente que trabaja conmigo, mis colaboradores, llega el camioncito y mis colaboradores de buena voluntad deciden ayudar al importador y suben la caja, la mercadería al transporte. Y en el momento en que están subiendo la carga, por algún mal manipuleo, la carga se cae y se daña la mercadería. ¿Qué sucede ahí? ¿De quién es la responsabilidad? Licenciada, yo pienso que del exportador, porque aún no ha colocado la carga en el camión. Exactamente, ¿no es cierto? Ahora, bajo esa figura pasa exactamente lo mismo. Estamos aquí en free carrier. Viene el camioncito, ¿no es cierto? Nosotros somos los exportadores, salimos, ¿no es cierto? Perdón. Estamos acá. En este caso, en esta condición de ex-work, la responsabilidad en realidad es del importador, no es del exportador. Porque les decía que en condición ex-work, nosotros como exportadores solamente somos responsables de dejarle la mercadería lista para su transporte, para ser cargada.
Si nosotros, por ser amables, por ser, qué sé yo, gentiles, queremos ayudar a las personas a subir la carga al transporte y en ese proceso se cae la carga, ¿no es cierto? Y se malogra, ahí sí puede haber un conflicto. Porque en realidad nosotros transferimos el riesgo el momento en que ponemos la carga a disposición del importador. Y es el importador el que asume el riesgo al momento de subir la carga al transporte. Si el importador, digamos, en este momento hace caer la carga, es el responsable. Si nosotros nos metemos a colaborar y nosotros malogramos la carga y estamos vendiendo en condición export, se puede generar un conflicto. Por eso tenemos que saber exactamente en qué momento nosotros como exportadores estamos transfiriendo el riesgo y la responsabilidad. En este caso, cuando hablamos del free carrier, estamos viendo que hay una responsabilidad mayor del exportador. En este caso, el exportador es el responsable de poner la carga sobre el camión. Y el riesgo lo va a transferir al importador una vez que él ponga la carga en el camión. El momento en que la carga esté sobre el camión, a partir de ese momento, es responsabilidad del importador si le pasa algo a la carga. En la primera parte. A ver. En la primera parte, ¿no? En esta parte, miren, aquí el costo estamos vendiendo en condición FCA, pero nuestros costos pueden ser un poco más grandes, más importantes, porque vamos a trasladar desde nuestro depósito hasta una terminal que nos diga el importador. Pero todo este trayecto es responsabilidad nuestra. Los riesgos seguimos asumiendo nosotros como exportadores. Entonces, y el momento en que nosotros dejamos la carga en la terminal del importador sobre el camión, entonces, ¿no? Porque aquí ustedes ven, nosotros somos los que hemos llevado, este es el camioncito del exportador, va a dejar la carga para que se vaya con el importador, pero hasta ese momento nosotros somos responsables. Si digamos, aquí nosotros estamos en la zona sur y esta terminal es en el alto, y durante este tránsito nosotros hemos tenido algún inconveniente, le ha pasado algo a nuestro camión y la mercadería se ha dañado, nosotros responsables. El momento en que nosotros dejamos la carga acá y ya le transferimos el riesgo al importador, si pasa cualquier cosa acá ya dentro del depósito o ya fuera, corre por cuenta del importador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? Las notificaciones. El vendedor siempre va a tener la obligación de notificar al comprador cuando la mercancía esté lista para ser recogida, donde se haya acordado. Siempre va a correr con la responsabilidad de entregar la mercancía embalada y empacada de la mejor manera para que ésta pueda ser manipulada y transportada. Va a pagar todos aquellos costos en los que incurra dependiendo del Incoterm en el que haya negociado. En este caso, si es FCA, los costos, va a pagar los costos hasta que los bienes hayan sido colocados convenido, incluyendo los que se generen por concepto de despacho aduanero en origen. ¿Qué quiere decir despacho aduanero en origen? ¿Alguien se acuerda? Inclusive hemos hecho un pequeño forito que dice las diferencias entre regímenes y despacho. ¿Qué es un despacho aduanero? Licenciada, eran las formalidades que se tienen que hacer en la aduana para que un producto se exporte satisfactoriamente. Muy bien, o sea, y todas las actividades que corresponden para hacer el despacho, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, el exportador ahí ya va un paso más adelante, ¿no? No solamente le entrega, no solamente hace la factura comercial y la lista de empaque, ahora hace todo el despacho aduanero, vale decir, seguramente va a gestionar
las certificaciones que sean necesarias, si fueran productos, digamos, de origen vegetal, seguramente van a sacar certificados fitosanitarios del SENASAG, si van a exportar a un país donde nosotros tenemos acuerdos comerciales, van a generar certificados de origen, va a generar la DEX, entonces va a hacer absolutamente todas esas actividades y va a hacer el despacho aduanero, ¿no? Obviamente va a generar la evidencia de conformidad de entrega de mercaderías y va a asistir al comprador para que obtenga el documento de transporte correspondiente. Y acá dice que el exportador asiste al comprador asegurando la disponibilidad de servicios, información y documentación complementaria o adicional para el tráfico internacional de las mercancías. Esto se refiere que muchas veces los compradores, no necesariamente un comprador tiene que estar en nuestro país para hacer un contrato de compra-venta internacional. Los compradores obviamente están en otros países y a veces requieren del apoyo del exportador para saber a dónde se van a dirigir o a quién van a contratar, y entonces esas relaciones comerciales que se generan tienen que ser de confianza, y obviamente el exportador tiene que estar en la disposición de poder colaborar a su cliente, ¿no? Por otra parte, el comprador o el importador le tiene que dar la información suficiente al exportador sobre el transporte y el traslado o envío de la carga, dado que él es el responsable de enviar el transporte para recoger la carga. Entonces seguramente le dirá, tal día, tal fecha, tal persona va a estar ahí para recoger la mercadería, ¿no? El comprador es el responsable de verificar y recibir en conformidad los bienes dentro del tiempo y en el lugar acordado, ¿no? Y va a asumir todos los costos y los riesgos del tráfico internacional de las mercancías que se generen desde que son recibidas por el transportista, ¿no? Incluyendo aquellos adicionales que pudiesen generarse durante la entrega. Bueno, o sea, esas siempre hay casos que se rompen en la regla, ¿no? Pero lo correcto es que el comprador o el importador corre con todos los costos y los gastos y los riesgos a partir del momento en que la mercadería está sobre su transporte. Recibir en conformidad los documentos o comprobantes, pagar el precio de los bienes según lo acordado y pagar por los servicios o documentos que sean adicionales solicitados al vendedor. Ahora vamos a ir al tercer Incoterm. El tercer Incoterm es el FAS, ¿no? El FAS, vamos a ver aquí, el FAS es un Incoterm marítimo, ¿no? Ustedes se dan cuenta que aquí hemos visto el ex-work, que es un Incoterm polivalente, porque obviamente se va, una vez que la mercadería se recoja en la puerta de la fábrica o del almacén del comprador, a partir de ese momento puede utilizar cualquier modalidad de transporte para ser exportado. En el caso del Free Carrier pasa lo mismo, pero el FAS es un Incoterm netamente marítimo. Entonces, ¿qué pasa con el FAS? El FAS Incoterm, el FAS es, por sus siglas en inglés, es Free Alongside the Ship, que quiere decir que el contenedor o la mercadería que nosotros le vendamos al exportador, tenemos la obligación como exportadores de poner el contenedor al lado del barco, o sea, alongside, al lado, al costado del buque, ¿no? Eso quiere decir entonces, si ustedes se dan cuenta, que las obligaciones del exportador, ¿no?, van incrementándose. En este caso, ¿en qué momento se transfiere la responsabilidad? El momento en que nosotros hemos sacado la carga de nuestro almacén, la hemos puesto al camión, el camión ha hecho su tránsito local, ha llegado hasta el puerto, ¿no es cierto? Vamos a asumir.
ha llegado acá, ha pasado el puerto, ha pasado seguramente diferentes controles y la carga la han dejado al lado del buque. En ese momento, el momento en que la carga es depositada en el piso, sobre el piso, al lado del buque, acá, en ese momento, al costado, en ese momento se transfiere la responsabilidad al importador. A partir de ahí, el importador es el responsable de todo lo que pase su carga. Entonces, fíjense, nosotros hemos dejado nuestra carga acá, al lado del buque. Seguramente va a venir una grúa y el momento en que alce el contenedor para acomodarlo al buque, el momento en que eso sucede, ya es responsabilidad del importador, los riesgos. Y los costos, a partir de acá, los costos que intervengan hasta que la mercadería llegue a su tienda, depósito o donde tenga que llegar, ¿no? Ahora, como ven ustedes acá, las responsabilidades del exportador han ido en incremento. Ya no solamente ha elaborado la factura comercial y ha hecho el despacho aduanero, ha tenido que contratar seguramente un camión que lleve la mercadería hasta el puerto, ¿no? Seguramente ha tenido que hacer también gestiones en el puerto. En el caso de Bolivia, por ejemplo, nosotros sabemos que nuestro principal puerto de exportación es, uno de nuestros principales puertos de exportación de carga contenedorizada, es el puerto de Arica, ¿no? Entonces, como es un puerto de tránsito, nosotros tenemos que hacer gestiones antes de ingresar al puerto o que son gestiones documentales. Entonces, ¿qué sucede? Ahí todo eso corre por cuenta del exportador, ¿no? Entonces, hasta que la mercadería quede al costado, al lado del buque, ¿sí? Perdón, aquí en este momento el exportador va a entregar la mercadería y va a hacer, el riesgo lo va a correr aquí y va a pagar el transporte local hasta este punto. ¿A qué se obliga el vendedor entonces? No, notificar al comprador que los bienes han sido colocados al costado del buque, colocar la mercadería, obviamente dentro de los plazos convenidos, pagar todos los costos de la entrega de la mercadería hasta colocarlos junto al buque, incluyendo los que se generen por concepto del despacho aduanero en el país de origen, proporcionar la factura comercial, la lista de empaque, todos los documentos que se requieran, asistir al comprador en caso de que necesite algún otro servicio, información, etcétera. Cuando decimos asistir, es una asistencia, ¿no? Es darle alguna ayuda, alguna colaboración. Y por el lado del comprador, lo que hace, a lo que se obliga es proporcionar información suficiente sobre el buque, el itinerario de la nave y el puerto de embarque, porque es el comprador el que está contratando el medio de transporte principal. Entonces seguramente le va a avisar al exportador y le va a decir con tal línea marítima, tal buque, etcétera, etcétera. Recibir en conformidad los bienes, asumir todos los costos y riesgos del tráfico internacional que se generen desde que son colocados al lado del buque designado, pagar el precio y obviamente pagar por los servicios o documentos adicionales que él requiera por cuenta propia. ¿Cómo vamos hasta aquí? Claro. Está claro. Muy bien. Entonces, vamos a ir al próximo tema. Es el FOB. El FOB también es un... sí, adelante. Como una consulta, no sé si aplica el caso, en algún caso, digamos, que la mercancía, digamos, no llegue bien y exista una devolución, ¿quiénes incurrirían en los costos y gastos? Depende de qué condición has vendido, en qué condición
en alguna de las Sí, tres, pues. digamos, en el caso del que estábamos mencionando anteriormente, en el del free carrier, por ejemplo, ¿quién incurrirían la devolución, todos, si existe el caso, ¿no? Si acontece también. Aquí, Y si- estamos aquí, dices tú. Ya, no, entonces aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde Sí, estamos? sí. ¿Estamos en FAS? Ya. Si nosotros, a ver, si nosotros hemos vendido en FAS, ¿no es cierto? Y nosotros hemos entregado la mercadería al costado del buque, ¿no es cierto? El importador es el responsable, ya te digo, desde el momento en que nosotros hemos puesto la carga al costado del buque, en ese momento nosotros estamos transfiriendo el riesgo al importador. Si después de esto, digamos, viene esta grúa, agarra el contenedor y quiere poner el contenedor sobre el buque y por cualquier cosa la grúa suelta el contenedor y el contenedor se cae y la mercadería se daña, entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Del importador, porque nosotros hemos cumplido al momento de poner la carga en perfectas condiciones al costado del buque. ¿Qué pasa si el buque, o sea, el contenedor lo han puesto sobre el buque, no hay ningún problema, está navegando por el mar y de pronto hay un maremoto, ¿no? Y el buque se hunde, la mercadería se pierde. ¿De quién es el riesgo? Del importador. ¿Por qué? Porque nosotros hemos transferido el riesgo en origen, en el último punto de origen, acá en el país de origen, aquí, en este punto, al costado del buque. A partir de este momento, todo pasa riesgo. Por eso es importante que cuando nosotros negociamos Incoterms, sepamos exactamente hasta dónde queremos nosotros asumir la responsabilidad como exportadores. Ya, ¿no? licenciada, muchas gracias. No, normalmente los micropequeños lo piden. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahí va. Está claro. FOB. FOB, muy bien. Aquí. FOB. En este punto también es un Incoterm marítimo y acá los costos y los riesgos del exportador se van ampliando, ¿no? Cuando nosotros queremos vender mercadería en condición FOB, ¿es cierto? Ya el costo del exportador es mayor. El exportador va a cubrir, obviamente, el transporte de la mercadería en el mercado local, va a llegar al puerto y acá FOB implica sobre el buque. Anteriormente y en otras sesiones nos decían que el momento se consideraba sobre el buque una vez que el contenedor estaba puesto en el buque, pero no, o sea, estaba cargando el buque, ¿ya? Entonces, esas dos operaciones más que se realizan. El momento en que la carga está cargada y estibada, fíjense, este es el buque y este cuadradito, ustedes ven acá, es nuestro contenedor. El momento en que el contenedor está ahí, nosotros estamos transfiriendo el riesgo y la responsabilidad al importador. En este momento se transfiere y nosotros los costos los cubrimos hasta que la carga esté en el buque estibada y cargada. O sea que esas operaciones que se generan en los puertos tienen que ser pagadas por el exportador. A partir de este momento, el importador ya se hace responsable de todos los costos adicionales hasta que la mercadería le llegue al país de destino. Y el riesgo, lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de las partes? Notificar
la entrega, entregar la mercadería, pagar todos los costos hasta que la carga haya sido colocada sobre el buque, incluyendo los gastos que se generen por concepto de despacho aduanero, generar la evidencia de conformidad o prueba de entrega de los bienes, y asistir al comprador para que obtenga el documento de transporte correspondiente a su comprobante, proporcionar todos los documentos de exportación que se requieran. Y por su parte, el comprador, aparte de todo lo que ya sabemos, asume todos los costos y riesgos del tráfico internacional de las mercancías que se genere desde que son cargadas en el buque. Ahora bien, pasamos al otro Incoterm, que también es un Incoterm marítimo, y que es el CFR. En el CFR, aquí ustedes van a ver que las responsabilidades del exportador van en incremento. Es decir, ahora el exportador no solamente no solamente carga la mercadería sobre el camión, contrata el transporte local, pasa todas las operaciones de comercio en puerto, no solamente carga la mercadería en el buque, ¿no es cierto?, sino que ahora él está pagando el transporte internacional hasta el país de destino, ¿no? Pero, ojo, aquí hay una observación. ¿Dónde se transfiere el riesgo? A ver, ¿dónde creen que se transfiere el riesgo? Licenciada, me parece que se transfiere el riesgo cuando se hace la carga en el barco. Carlos. Licenciada, yo creo que se transfiere. ¿Quién más? Cuando ¿Quién da más? llega a destino. Desde el puerto de destino, licenciada. ¿Quién más? Desde ahí correría ya el riesgo del importador. Por ejemplo, digamos, si la carga llega hasta Arica, desde Arica hasta, no sé, alguna de las aduanas, desde ahí hasta ahí. Ya. En este caso, este Incoterm tiene una particularidad, igual que el CIF, que es, en este caso, el exportador va a pagar todo el transporte y todos los gastos y involución física hasta el puerto de destino. Pero va a transferir el riesgo en puerto de origen. Aquí, en origen, va a transferir cuando la mercadería esté cargada sobre el buque y lista para el transporte internacional, es en ese momento donde él va a transferir la responsabilidad. Aquí. Pero va a pagar el transporte hasta el país de destino. En el caso de costo y flete en este Incoterm, el exportador está obligado a pagar todos los costos que corresponden al proceso de distribución y al flete internacional, al flete del transporte principal, vale decir el costo de la naviera, ¿no? Esta parte es importante porque aquí es donde existe a veces confusión, ¿no? El momento en donde se transfiere el riesgo. ¿Existe alguna duda ahí? No. Y licenciada, disculpe una consulta. Si este Incoterm demuestra, digamos, las responsabilidades del primer puerto hasta el puerto de destino, si pasara algún accidente, como usted indica, digamos, el contenedor se cae, ¿quién se hace responsable? ¿El importador? Claro. O sea, cuando estamos aquí en condición CFR, ¿no es cierto?
hasta que nosotros entregamos la carga sobre el buque y estibado y acomodado, etcétera, en ese momento nosotros estamos transfiriendo la utilidad, aunque pagamos el flete hasta el puerto de destino. Si en algún momento durante el viaje ocurre algún perjuicio, entonces ahí la responsabilidad es del importador. Por eso, por ejemplo, desde el punto de vista del exportador, ¿no es cierto?, es interesante a veces vender en condición CIF, porque nosotros como exportadores estamos dando un mayor valor, un mayor servicio al importador, ¿no es cierto?, y le estamos ahorrando costes, porque cuando nosotros como exportadores compramos, digamos, los fletes, los servicios en Bolivia, son mucho más económicos que cuando los compran desde el exterior, ¿no? Entonces, pero eso también implica que el exportador tenga, digamos, un mayor respaldo económico, porque obviamente un flete internacional, por ejemplo, en una naviera es caro, ¿no? Entonces, va por ese lado. Pero cuando estamos desde el punto de vista del importador, el importador tiene que saber, si estamos del otro lado, que nosotros vamos a asumir el riesgo cuando venga la mercadería. Que nosotros sabemos que si bien nos van a pagar el flete hasta cuando la mercadería llegue a nuestro puerto, si pasase cualquier accidente en el camino, nosotros somos los responsables, ¿no?, de nuestra carga. Entonces, gracias, licenciada. Seguimos. Bueno, ¿qué costos? Como ya hemos dicho, ¿cuáles son los costos? ¿No? Va a pagar todos los costos hasta que la carga haya sido colocada sobre el buque que la trasladará a su destino, incluyendo los que se generen por concepto del despacho aduanero en el país de origen y el valor del flete internacional. Por lo demás, sabemos que tiene que notificar, tiene que entregar, generar evidencia, etc. El comprador se obliga a asumir todos los costos y riesgos del tráfico internacional de las mercancías que se genere desde que son cargadas en el buque, excepto el valor del flete internacional. Cuando hablamos de CIF, asumimos que es exactamente lo mismo que CFE, solamente que en este Incoterm, la condición acá es que se pague Está entrecortado, licenciada. que ha denominado el Instituto de Cláusulas de Seguro, ¿no? Y que es la cláusula A, que es donde cubren todo riesgo de pérdida o daño, salvo... Perdón, se cortó el sonido, licenciada, y no se ve la presentación. Desde que estaba en la introducción del... Desde el CIF. A ver, ahí. Ahora sí, ¿se ve? No, no hay nada. ¿Se ve? Sí. Sí. Ya. Entonces, lo que les decía, ¿no? Que existen tres tipos de cláusulas. La cláusula A, ¿no?, que cubre todo riesgo de pérdida o daño, ¿no?
Y se excluye, digamos, asegurado pérdidas de peso, volumen normales, desgaste, embalaje y acondicionamiento inadecuados, vicios propios, etcétera. Hay una cláusula B que cubre incendios, explosiones, colisiones, abordajes, etcétera. Y hay una cláusula C también, que es la cláusula, en este momento quiero encontrarla para explicarles bien, que cubre incendios, explosiones, colisiones, vuelcos, descarrilamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, dentro del comercio internacional, la Cámara de Comercio sugiere que los seguros se contraten bajo la cláusula C, que es la que cubre incendios, explosiones, colisiones, abordajes. Pero a partir de los Incoterms 2020 han solicitado también que para la versión CIF se siga manteniendo la cláusula C, y para la cláusula CIP, que vamos a ver enseguida, se mantenga la cláusula A. Esto ustedes lo van a ver con mayor detalle justamente cuando vean el tema de seguros, que me imagino que tienen como parte de la formación. Aquí nosotros hablamos que cuando nosotros estamos considerando la cláusula CIF, tenemos que comprar el seguro. Asumimos el seguro. Ahora, ustedes ven acá las flechitas, igualmente, ustedes ven ahora que las responsabilidades del vendedor, del exportador en este caso, ya son mayores. Miren, los costos llegan hasta el país del destino, hasta país de destino. Es decir, que el exportador va a pagar el transporte y el transporte internacional y todos los costos que se involucren hasta que la mercadería llegue al puerto de destino. A partir de aquí, los costos para su desaduanización y despacho de importación, etcétera, corren por cuenta del importador. Los riesgos, al igual que en el CFR, los riesgos se transfieren en el puerto de origen. Y acá el riesgo, el importador lo asume a partir del momento en que la carga está sobre el buque. En esta cláusula, el seguro es obligatorio por cuenta del exportador. Entonces, cuando nosotros contratamos bajo la modalidad CIF, sabemos que si estamos como exportadores, estamos obligados a la contratación del seguro. A ver, vamos aquí. ¿Cuáles son las obligaciones en este momento? Como ustedes pueden ver, paga todos los costos hasta que la carga haya sido colocada sobre el buque, que la va a trasladar a su destino, incluyendo los que se generen por concepto de despacho aduanero, y el seguro a contratar a favor del exportador bajo la cláusula C, que es de mínimo riesgo y que nos dice que tenemos que nosotros asegurar por el valor del 110% del valor que estamos exportando. ¿Ya? Ese es la terminología que se solicita en comercio internacional cuando se contrata un seguro con la cláusula C. Ahora bien, el comprador por su parte va a asumir todos los riesgos del tráfico internacional de las mercancías que se generen desde que son cargadas en el buque, excepto los valores del flete y el seguro internacional. Muy bien. CPT. En esta cláusula del CPT, Otra vez estamos sin audio, Lisen. perdón, estoy volviendo a compartir la pantalla, ¿no? Porque me salí involuntariamente. El CPT, si volvemos acá, ustedes se van a dar cuenta que el CPT es una cláusula de un Incoterm polivalente, ¿ya? Polivalente. ¿Qué nos dice en este caso? Nos dice que
costos a los cuales va a incurrir el exportador en modalidad CIF o CFR. El exportador va a pagar los costos de transporte hasta que la mercancía llegue, ¿no es cierto?, al puerto, al país de destino, ¿sí? Pero el riesgo se va a transferir el momento en que la mercadería sea puesta sobre el transporte, el primer transporte que utilidad de CPT, lo que nos dice es que Hola, hola. Se ha vuelto a cortar el audio, ¿no? Sí, se ha cortado todo. Ah, ya, pensé que me había desconectado. Gracias, Verónica. Nada. No hay la licencia. Debe ser su internet nuevamente. Aló, disculpen, ¿me están escuchando? Sí, ya la escuchamos, dice. Sí, no, esta es una hora en la cual el internet tiene mucho tráfico y disculpen, me salgo constantemente de la reunión. Bueno, lo que les decía aquí en el CPT, este término es muy parecido en su lógica de aplicación al CFR y al CIF, pero se utiliza para un transporte multimodal, o sea, polivalente, pues yo puedo ir digamos lo que les decía, en camión, ¿no es cierto? Después puedo llevar la mercadería y transferirla como transporte vía férrea, después puede ir de nuevo por camión hasta llegar al almacén o al depósito del importador. Entonces, en este caso se aplica la lógica y acá el riesgo se transfiere al momento en que nosotros entregamos la mercadería cargada al primer transporte del importador. Y en ese momento se transfiere el riesgo al importador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante de las obligaciones? En este caso es pagar todos los costos hasta que se hayan entregado los bienes al transportista principal, incluyendo los que se generen por concepto de despacho aduanero en el país de origen. El comprador va a asumir todos los costos y riesgos en mercancías que se generen desde que son cargadas en el porte, excepto el valor. Exactamente que incluimos el valor. Otra vez se cortó el audio. Hola. Se ha cortado el audio. Ah.
Hola. Hola, hola. Está cortado el audio todo. No sé, Pero yo claro, no se corta el audio porque estamos todavía conectados en el Zoom, ¿o ¿cómo es? Estamos Sí, El cortados. Sí, administrador, estamos todos menos la licenciada. Ya está la licenciada. administradora. Ah, bueno. Yo creo que mañana nomás ya no lo logramos. Se ha caído mi internet nuevamente y estoy ahora a través de mi celular. ¿Aló? Hola. Y ahora estamos escuchando a Lisa. No, bueno, entonces, como no tengo todavía internet para mi computadora, no puedo compartirles la pantalla. Entonces, bueno, quiero saber si hasta aquí, como que está claro los conceptos del Incoterm, de los Incoterms. Sí, licenciada, está, bueno, personalmente para mí está claro la idea de los Incoterms, de los que hemos aprendido hasta el momento. Muy bien, muy bien. Vamos a, voy a dejarles la presentación de todas maneras y les voy a pedir que para el día viernes ustedes completen que le den una bichada a la presentación. Estudien los otros Incoterms que nos quedan, que son 3 más, de los que hemos visto. Perdón. Que me hubiera gustado terminar hoy. En el celular, Doc. Cuando entremos a revisarlos, ya. Pues solamente me pasa a mí, no sé, tal vez es mi internet. Estaba entrecortado. Eso es para todos. Todos estamos oyendo. Sí. ¡Qué barbaridad! Pero le hemos entendido, Lisa, lo que nos ha pedido. No se ha entendido, por eso justamente No se entendió. creo que todos tenemos que participar en esto porque es una instrucción y bueno, si tú la escuchaste sería bueno tal vez que la licenciada la reitere para que tengamos todos clara la instrucción. Tal vez lo podría poner en el chat para que lo podamos leer, porque tal vez como lo escuchamos entrecortado, entonces tal vez en el chat va a estar el mensajito y vamos a poder leer todos. Ya, espectacular. De todas maneras, para el colega que tal vez no me ha escuchado bien, que ahora sí, les decía que para el día viernes, que lean la presentación que está ya colgada en la página del Moodle y que lean los otros 4 Incoterms que nos quedarían pendientes, ¿no? Que es el del SIP y 3 más que son condición de delivery, y con eso entraríamos a la clase ya principalmente para resolver los principales cuestionamientos y centrarnos ahora sí en lo que son los costos, ¿no es cierto? Y la aplicación práctica de los Incoterms con problemas, digamos, cotidianos, de forma que tendamos que calcular y hacer la estructura de costos. Sí, no sé si me han escuchado. Sí. La última parte le dicen sobre la estructura de costos, ¿dijo? Sí, que eso es lo que vamos a pasar en la próxima clase. Entonces, para entrar directamente a la estructura de costos y a la parte práctica, quisiera que ustedes avancen en la lectura de esta presentación para que podamos entrar no nos quedemos tanto en la parte conceptual, sino más bien agilicemos y nos vayamos a la parte práctica. Bien. ¿Sí? Está bien, licenciada. Sí. Está bien, licenciada. Lisa, una consulta quiero, pero Está se bien. aprovechar a aclarar. Lo que tenemos que completar, ¿va a tener plazo de presentación o eso es solamente para nosotros? No solamente para ustedes. La idea es de que lleguemos a la clase con los elementos para avanzar. ¿Ya? Y antes de que se me vayan, quiero tomar lista, por favor. Eva. Aquí, licenciada, presente. Verónica. Habemos 3 Verónicas, licenciada, no sé qué es el apellido.
Ya, perdón. Verónica Fanny. Presente, licenciada. Verónica Fanny. Carla Maribel. Vania Lisette. Presente, licenciada. Gabriel Carlos. Presente, licenciada. Ivana. Presente, licenciada. Muy bien. Verónica Laura. Presente. Ingrid. Rubén. Gimbert. Rubén. Presente, licenciada. Marcelo Humberto. Presente, licenciada. Noelia Pilar. Presente, licenciada. Muy bien. Vilma Paloma. Fernando Ángel. Presente, licenciada. Buenas noches. Marco Antonio. Presente, licenciada. Helen. Presente, licenciada. Muy bien. Weimar. Presente, licenciada. Germán. Ramiro. Presente, licenciada. Mireia de Lourdes. Presente, licenciada. Muy bien. Verónica Milini. Presente, licenciada. Freddy Paxi. Licenciada, presente, Freddy Paxi. Muy gracias. A ver, los que he llamado y no me han contestado vendrían a ser Carla Maribel, Ingrid, Vilma, Freddy Germán. La Carla Maribel habló, dijeron que le confirme porque me envió chat. Presente, licenciado de Freddy Sucojayo. Freddy Sucojayo, presente. Ahí está, perfecto. ¿Ves? Sucede que muchas veces estamos así. Muy bien, entonces, confirmados que no están Ingrid y Paloma. Bueno, muchas gracias por su presencia, por su asistencia. Les pido disculpas por estas pequeñas fallas tecnológicas. Y bueno, lo que les pedía, ¿no? Nos vemos el viernes con lectura de lo que resta de esta presentación y nos vamos con los ejercicios. Les voy a pedir que estén con lápiz y papel para poder hacer. Y eso sería todo. Buenas noches y nos estamos viendo el próximo viernes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. El viernes, Lizan, gracias. A ustedes, gracias. Licenciada Carola, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? ¿José? Sí, el mismo. ¿Cómo está, Lick? ¿Todo bien? Sí, aquí con mis fallas técnicas. Les cuento que se cae mucho mi internet de mi casa y ya, bueno, a la última hora no he podido dar mi presentación. ¿Has estado en la clase, querido? José? He entrado a las 8 menos cuarto, que estaba bien, pero creo que después ha tenido problemas. Sí, pues sí, se me ha caído 2 veces la red y ahorita en este momento estoy sin internet, por eso estoy haciéndolo desde mi celular. Pero desde el viernes igual voy a subir la presentación al OneDrive o al Google. ¿Ya? Tengo algún problema, voy a gestionar desde el Google, pues, ¿qué voy a hacer? Usted es experta en eso, de manejar los medios, así que... ¿Con qué está? ¿Con qué empresa? ¿Contigo? No, te cuento que tengo una empresa, con una tercera empresa, porque justo en la esquina de mi casa es el Triángulo de las Bermudas, no llega un... Entonces, con repetidora. Entonces tengo una antena que me repite la señal desde el alto de Tigo.
Yalik, sí, sí. A ver si lo logra tal vez mañana hacer la prueba. Si es que está mejor. Sí, pero a estas horas siempre un poquito hay cruces de todo, ¿no? Sí, hay cruce de todo. Bueno, Ya. ¿qué te ha parecido la clase? Si tienes alguna recomendación, bienvenida. No, nada, solamente tal vez revisar el internet, ¿no? Que creo que no lo escuchaban, se cortaba, entonces nada más eso, para que sea fluido la clase. Ya, sí, ya te digo, de otra manera, si no voy a tener la opción B en mi celular, que ya mi celular al menos va a poder responder bien, ¿no? Ya. Cualquier cosa, si quiere mañana en la tarde o en la noche hacemos la prueba, si es que gusta con Héctor y con mi persona, hacemos la prueba, si es que a las 8:15 tal vez, como no hay clases, entonces lo podemos hacer pruebas, si gusta usted. No, yo tengo clases con técnica. Con César, ¿no? Sí. Entonces, entonces. Sí, vamos a tener que hacer la prueba, ¿sabes qué? Ver la prueba si la opción B, ¿no? Si no funciona, ver si con el celular se escucha bien y todo lo demás. Sí, le comento que alguna vez igual tenía un docente que estaba haciendo una clase normal con su internet y tenía varias caídas, 2 o 3 caídas. Entonces, lo que ha hecho es cambiar a su celular, lo ha cerrado todo, ha entrado de su celular y ahí ya más o menos ha funcionado ya más fluido, ya no se ha cortado nada, ¿no? Pero se ha salido de la clase y ya volvió a ingresar rápidamente. Eso podemos hacer si es que todavía falla su internet. Claro, lo que pasa es que mira, pues mi computadora, mi pantallote es bien grande y ahí se puede hacer estas cosas, entonces, pero bueno. Sí, claro. No funciona esta pantalla de cuerno. Bueno, la pantalla funciona, lo que no funciona es el internet. No creo, tal vez ya mañana, tal vez, alguito, tal vez sí, los revise y puede estar. Sí, lo voy a resolver. Bueno, Yalik, querido. Yalik, nada más. Todo bien, Lick, entonces mañana nos hablamos. No, mañana nos hablamos. ¿Listo, querido José? Yalik, que la vaya muy bien, gracias, buenas noches.